En un mundo remoto, hace miles de años, cuando las primeras civilizaciones apenas tejían sus redes de comercio y los hombres miraban al cielo buscando señales divinas, vivía un hombre llamado Noé. Su vida no comenzó en la gloria, sino en la rutina de un pueblo que crecía a la sombra de montañas y ríos fértiles. Noé descendía de una línea de patriarcas que afirmaban guardar las huellas del primer hombre. Su abuelo, Matusalén, había nacido en un tiempo cuando la esperanza de vida se medía en siglos y las tradiciones se transmitían de boca en boca como si fueran la misma respiración de los dioses. A finales del cuarto milenio antes de nuestra era, Mesopotamia se expandía como un hervidero de reinos y ciudades-estado. Eran los tiempos de Uruk y sus murallas, de templos dedicados a divinidades insaciables. Pero lejos del esplendor, los pueblos menores sufrían hambre y sometimiento. La violencia crecía, y se decía que los hombres se habían vuelto más crueles que los animales que cazaban. Noé, en contraste con ese mundo en ruinas morales, llevaba una vida sencilla. Cuidaba la tierra, el ganado y enseñaba a sus hijos la importancia de la rectitud en tiempos de corrupción. Pero Noé no era ajeno a los rumores. Se decía que los gobernantes más poderosos hacían pactos con fuerzas prohibidas, que gigantes habían nacido de uniones impías y que la sangre de inocentes corría como río en sacrificios oscuros. Sem, Cam y Jafet crecían bajo su guía. Noé sabía que algún día ellos enfrentarían la violencia del mundo exterior y temía por sus almas. Cada risa de sus hijos era una promesa, pero también un recordatorio de que en cualquier momento la brutalidad de la época podía arrebatarles la inocencia. Con los años comenzaron a suceder fenómenos extraños: lluvias desmedidas, sequías repentinas, eclipses que dejaban a la población aterrorizada. Para algunos eran presagios divinos, para otros simples caprichos del clima. Pero Noé sentía algo distinto, un aviso, un llamado que se repetía en su interior como un eco imposible de ignorar. Poco a poco, Noé comenzó a apartarse de las fiestas y los ritos colectivos. Sus vecinos lo veían como un extraño, un hombre que rechazaba las ofrendas a los dioses locales y prefería hablar con una divinidad invisible. Una noche, en medio de su oración solitaria, Noé sintió una certeza abrumadora. El murmullo del viento se convirtió en voz, la oscuridad en claridad. Fue entonces cuando comprendió que el mundo no podía seguir así, que algo estaba por suceder, algo que marcaría el fin de todo lo conocido. El hombre sencillo, el padre, amoroso, el agricultor sin gloria, había recibido un secreto aterrador. La humanidad estaba condenada. Solo él y su familia podían convertirse en la última chispa de vida en la tierra, y en ese instante, Noé supo que debía prepararse para lo imposible, aunque el mundo entero lo llamara loco. Cuando la voz interior se transformó en mandato, Noé ya no dudó. No era una simple intuición, era una orden clara, una advertencia sellada en lo más profundo de su espíritu. El mundo, corrupto hasta la médula, sería barrido por aguas indomables, y él debía levantar el único refugio que permitiría sobrevivir a hombres y animales. El mensaje fue preciso: construir un arca de madera de gofer, con compartimentos, 3 niveles y una medida tan descomunal que nadie podía creerla posible. 150 metros de largo, 25 de ancho, 15 de altura. Una obra monumental en tiempos donde los barcos apenas rozaban la costa. Noé se levantó al día siguiente con un brillo extraño en los ojos. Tomó sus herramientas, habló con sus hijos y comenzó a trabajar. Al principio, Sem, Cam y Jafet lo siguieron con obediencia, sin comprender la magnitud de la tarea. Pero poco a poco, las dimensiones del arca se volvieron inabarcables. Los vecinos se acercaban, curiosos primero, burlones después. Lo llamaban demente, lo señalaban como un traidor a los dioses locales. En cada golpe de martillo, en cada tronco tallado, Noé escuchaba la risa de quienes lo consideraban un lunático. En los alrededores, las ciudades seguían en su ritmo de exceso y violencia. Se organizaban guerras entre clanes, sacrificios humanos, en honor a divinidades insaciables, alianzas selladas con sangre. Mientras tanto, un hombre y su familia levantaban día tras día una nave que parecía destinada al fracaso. El paso de los años hizo del arca un símbolo visible. Sus maderas se elevaban sobre el valle como un gigante dormido. Algunos lo llamaban profeta, otros lo insultaban como hereje, pero todos, sin excepción, lo miraban como una figura incómoda que rompía la normalidad. Los hijos de Noé crecieron entre el trabajo agotador y la burla constante. Sus esposas cargaban agua, preparaban alimento y observaban cómo la esperanza de un futuro descansaba en aquella obra incomprensible. Hubo momentos de duda,
Noé mismo, en noches solitarias, se preguntaba si todo era un engaño de su mente, si acaso había confundido un sueño con un mandato divino. Pero al amanecer, Alas, misma certeza regresaba como un peso irresistible. Con el tiempo, el arca se convirtió en una ciudad dentro de la ciudad. Sus corredores vacíos, sus habitaciones desiertas parecían esperar a huéspedes invisibles. Era como si el silencio de aquel barco colosal anticipara lo que estaba por llegar. Los días pasaban y el cielo permanecía despejado. Noé seguía construyendo mientras la multitud, entre carcajadas y burlas, le gritaba: ¿Dónde está la lluvia? ¿Dónde está ese fin que anuncias? Y sin embargo, la voz en su interior no callaba. Había un plazo, un límite marcado por el tiempo, divino. Y Noé sabía que, cuando ese día llegara, no habría vuelta atrás. El arca estaba lista, vacía aún, silenciosa, pero firme como un testigo eterno. Y el mundo, ajeno a su propia sentencia, celebraba banquetes, levantaba templos y derramaba sangre en nombre de dioses que pronto serían ahogados por las aguas. Noé, con sus manos agrietadas y sus ojos cansados, miraba la obra concluida. Y en su interior, un susurro se transformaba en certeza inquebrantable. El fin estaba más cerca de lo que todos creían. El arca estaba terminada, pero aún vacía. Su madera fresca, su estructura imponente, parecía un misterio para quienes la miraban. Noé esperaba la señal, el momento en que lo imposible comenzaría a cumplirse. Entonces llegó la instrucción: reunir a los animales. No uno ni dos, sino parejas de cada especie, machos y hembras, para preservar la vida. Nadie podía imaginarlo, pero poco a poco las criaturas comenzaron a acercarse, como si una fuerza invisible las guiara. Llegaron manadas, bandadas, enjambres. La gente observaba con incredulidad. Un hombre podría construir un barco, sí, pero ¿cómo explicar que lobos y corderos caminaran juntos sin atacarse? Que aves de distintos cielos se posaran en las maderas, que insectos diminutos buscaran cobijo entre las rendijas. Los hijos de Noé abrían las compuertas, acomodaban a las criaturas en compartimentos, y el arca comenzó a llenarse de vida y de sonidos. Rugidos, chillidos, aleteos, un concierto salvaje que retumbaba contra la madera. La burla se transformó en desconcierto. Los vecinos, antes riendo, ahora se quedaban en silencio al ver la procesión interminable de animales que uno tras otro entraban al arca como obedeciendo un plan mayor. El cielo, entre tanto, seguía despejado. El sol brillaba con fuerza y la sequía castigaba a los campos. Los hombres se burlaban de nuevo. ¿Diluvio? ¿Acaso no ves que el suelo se agrieta de tan seco? Noé, sin responder, seguía trabajando. Sabía que la tormenta no llegaría antes de tiempo. El mandato era claro: preparar, reunir, esperar. Finalmente, cuando todos los compartimentos estuvieron ocupados, la familia de Noé se dispuso a entrar. Fue un momento solemne, cargado de silencio. Tras años de labor, persecución y desprecio, daban el paso que los separaba del resto del mundo. Al entrar al arca, las puertas se cerraron, y entonces algo cambió en el aire. El viento comenzó a soplar distinto, las nubes se agolparon en el horizonte y un murmullo de tormenta se escuchó en la distancia. La multitud afuera se agolpaba, confundida. Algunos aún reían, otros empezaban a sentir el peso de un miedo nuevo. Nadie lo admitía, pero todos miraban el cielo con ansiedad. La primera gota cayó, una sola, ligera, perdida en la piel de un niño. Luego otra y otra más, hasta que el sonido del agua comenzó a crecer como un tambor implacable. El diluvio había comenzado y ya no había escapatoria. La lluvia comenzó como un murmullo y pronto se convirtió en un rugido ensordecedor. El cielo se abrió como si se desgarrara y el agua descendió con una furia que el hombre jamás había visto. En pocas horas, los ríos se desbordaron, los valles se inundaron, las casas fueron arrancadas de sus cimientos. Familias enteras corrían buscando refugio, gritando, llamando a dioses que ya no respondían. Desde dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el estruendo. Cada golpe de agua contra la madera era un recordatorio de lo que sucedía afuera. La tierra entera se convertía en océano. Los animales inquietos se agitaban en sus compartimentos. El rugido de los leones, el balido de las ovejas, el zumbido de los insectos se mezclaban con el sonido de la tormenta, creando una sinfonía de caos y vida contenida. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. No era una tormenta pasajera, era el desmantelamiento del mundo.
Montañas que habían sido símbolos de permanencia desaparecían bajo el agua. Ciudades orgullosas, templos colosales, mercados bulliciosos. Todo se hundía en un silencio líquido. Dentro del arca, la vida continuaba en espera. El cansancio marcaba los rostros de la familia, pero Noé repetía una y otra vez: resistid, porque lo que está afuera ya no nos pertenece. Hubo momentos de miedo. El crujir de la madera bajo la presión de las aguas hacía temer que todo se partiera en pedazos, pero el arca resistió como un corazón firme en medio del cataclismo. La gente que había despreciado las advertencias ahora era parte de la historia sumergida. No quedaban voces, no quedaban burlas, solo el sonido de la lluvia interminable. Y cuando parecía que no había final posible, el día 40 amaneció distinto. Las nubes comenzaron a abrirse, el sol se filtró entre los restos de la tormenta y la lluvia, por primera vez en semanas, se detuvo. Pero aunque el cielo se despejara, las aguas seguían allí, inmensas, cubriendo la faz de la tierra. El mundo antiguo había desaparecido. Lo que existía ahora era un mar sin orillas, y en él un solo barco navegando hacia un destino incierto. El silencio tras la tormenta era abrumador. El rugido de la lluvia había cesado, pero lo que quedaba era un océano infinito. Ni montañas, ni árboles, ni ciudades. Solo agua hasta donde alcanzaba la vista. Dentro del arca, la rutina se volvió supervivencia. Alimentar a los animales, limpiar los espacios, mantener la calma. Día tras día, semana tras semana, los hijos de Noé repetían las mismas labores, como si el tiempo se hubiera detenido. La familia se aferraba a la esperanza de que en algún momento las aguas comenzarían a descender. Pero los meses pasaban y la inmensidad del mar parecía no ceder terreno. El calendario de Noé marcaba cada jornada con trazos en madera. 150 días de espera, 150 amaneceres en que el horizonte era siempre el mismo. Agua sin fin. La fe se puso a prueba. El aislamiento pesaba como una prisión y la duda asomaba en cada mirada. ¿Habían sido los únicos dignos de sobrevivir? ¿Era este nuevo mundo una condena disfrazada de salvación? Entonces ocurrió el primer signo de esperanza. El arca se detuvo como si hubiera encallado en un punto oculto bajo las aguas. Era la cima del monte Ararat, emergiendo lentamente de las profundidades, pero aún no era momento de salir. Las aguas descendían despacio, como si la tierra misma necesitara purificarse por completo antes de recibir de nuevo a sus habitantes. Para probar el terreno, Noé soltó un cuervo. El ave voló y regresó sin encontrar reposo. Luego soltó una paloma, que volvió también sin noticias. Días más tarde, la paloma volvió otra vez, pero esta vez traía en su pico una rama de olivo. Fue un instante de revelación. La vida renacía, los árboles volvían a respirar, la tierra se abría al futuro. El júbilo recorrió el arca, lágrimas y risas se mezclaron. Noé comprendió que la espera llegaba a su fin, y sin embargo, antes de salir, supo que debía hacer una pausa, porque lo que estaba a punto de comenzar no era un regreso, sino el nacimiento de un mundo nuevo. Cuando las puertas del arca se abrieron, el aire fresco golpeó los rostros de Noé y su familia. Era un aire distinto, cargado de silencio, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. La tierra era irreconocible. No había ciudades, ni altares paganos, ni huellas humanas. Solo un suelo húmedo, limpio, dispuesto para ser habitado otra vez. Los animales comenzaron a salir en tropel, unos tras otros, corriendo hacia la nueva libertad. Rugidos, bramidos, aleteos. Una explosión de vida desbordándose sobre un mundo recién nacido. La familia de Noé descendió del arca con cautela. Cada paso era un comienzo, cada mirada un descubrimiento. Habían sobrevivido al fin de los tiempos y ahora estaban frente a un amanecer sin pasado. Noé, agradecido, levantó un altar, encendió fuego y ofreció sacrificios con solemnidad. Era su forma de reconocer que no habían sobrevivido por sus fuerzas, sino por una misericordia que desbordaba comprensión humana. Entonces ocurrió lo inesperado. El cielo, aún cubierto por nubes dispersas, se iluminó con un arco de colores que cruzó de un extremo al otro del horizonte. Un arco iris, majestuoso, brillante, imposible de ignorar. Fue más que un fenómeno natural. Fue un pacto. Una voz interior, la misma que había ordenado construir el arca, ahora declaraba que las aguas no volverían a destruir la tierra. El arco iris sería la señal eterna de ese compromiso. La familia lo contempló en silencio. En los ojos de cada uno brillaba la esperanza
pero también el peso de la responsabilidad, porque eran los primeros habitantes de un mundo que habría de volver a poblarse. Sem, Cam y Jafet miraban el horizonte con distintas emociones, uno con confianza, otro con temor, otro con ambición. Y aunque aún caminaban juntos, sus destinos pronto comenzarían a separarse. El arco iris se desvaneció lentamente, como si se guardara en la memoria del cielo, y con él comenzaba una nueva etapa de la humanidad. Pero en el corazón de Noé, junto a la gratitud, se escondía una inquietud. ¿Podría el hombre, aun después de un juicio tan grande, mantenerse fiel en este mundo renovado? El mundo comenzó, de nuevo. Con los años, los campos verdes reemplazaron a las aguas, los árboles dieron fruto, y los hijos de Noé empezaron a levantar chozas, cercar tierras y criar ganado. La vida humana se expandía otra vez sobre la tierra. Noé, envejecido, pero aún fuerte, se convirtió en el patriarca de esa nueva humanidad. Sus nietos crecían a su alrededor, y cada vez que le pedían un relato, él hablaba del diluvio, del arca, del pacto eterno marcado en el cielo. Con el tiempo aprendieron a cultivar viñas, y fue allí, en ese nuevo oficio, donde Noé conoció la fragilidad de su carne. Una noche bebió más vino del que su cuerpo podía resistir, y cayó ebrio dentro de su tienda. Ese instante íntimo se transformó en motivo de división. Su hijo Cam lo descubrió, y en vez de cubrir su vergüenza, salió a burlarse de él ante sus hermanos. Sem y Jafet, al enterarse, entraron de espaldas, con respeto, y cubrieron a su padre con un manto. Al despertar y conocer lo sucedido, Noé pronunció palabras que marcarían el destino de generaciones. Bendijo a Sem y a Jafet, pero lanzó una maldición sobre la descendencia de Cam. Era el primer eco de conflictos que siglos más tarde dividirían a pueblos y naciones. El patriarca, que había sido símbolo de fe y perseverancia, conoció en su vejez la amargura de la fragilidad humana. Ni siquiera los elegidos estaban libres de error, ni siquiera los justos podían escapar del peso de la carne. Aún así, su linaje se extendió. De sus hijos nacerían reinos, ciudades, culturas que poblarían la tierra. Y en cada rama de ese árbol inmenso, la historia de Noé permanecería como recuerdo de un juicio y de una segunda oportunidad. Noé vivió siglos después del diluvio, pero finalmente, como todo hombre, encontró su final. Fue enterrado como patriarca de un mundo nuevo, y su nombre se volvió leyenda. Los pueblos posteriores contarían su historia de maneras distintas, en Mesopotamia, en Canaán, en Egipto, en los confines del mundo. Algunos lo llamarían héroe, otros loco, otros profeta, pero todos coincidirían en una verdad. Él fue el hombre que sobrevivió al fin del mundo. El ocaso de Noé no fue solo la muerte de un hombre, sino el inicio de una pregunta que la humanidad arrastraría por siglos. ¿Puede el hombre aprender de sus errores o está condenado a repetirlos? La lluvia había cesado hacía mucho, pero la tormenta más grande aún vivía en el corazón humano.